Hoy vamos a ver respecto de la historia del derecho algunas instituciones jurídicas de la conquista. Es decir, como si habláramos nosotros actualmente del derecho constitucional, cómo está estructurado el Estado. Entonces, en la colonia, en la conquista de América, en esa colonización hubo varias instituciones que debemos conocer para entender hasta dónde hoy hemos llegado. Y entre ellas hoy hablaremos de la capitulación, la hueste, la instrucción y la encomienda. ¿Qué eran esas? Entre otras que vamos a ir viendo más adelante. La idea de la historia del derecho, ¿para qué es la historia del derecho? Es conocer todas las figuras jurídicas del pasado para poder explicar actualmente las situaciones jurídicas que se presenten y los cambios que estos han tenido y cuál es la finalidad práctica que tenemos. Explicarlo. La capitulación. ¿Qué era la capitulación? Era una especie de convenio que surgió en la Edad Media, donde los reyes renunciaban al monopolio de la empresa de la conquista de las Indias. O sea, hacían una concesión, se las daban a los particulares. 1499. En razón de que al inicio de la conquista los gastos corrían del erario público, pero a los 7 años esto fracasó. Los beneficios económicos que esperaba el Estado no fueron compensados. El objeto de las capitulaciones, ¿para qué eran esas capitulaciones? El objeto eran los descubrimientos y las conquistas. ¿Qué elementos tenían estas capitulaciones? Tenían un permiso o licencia para descubrir o conquistar. Tenían otra actividad, una prestación de bienes y servicios que el conquistador se comprometía a aportar. O sea, la persona, el que tenía la capitulación, él aportaba todo. ¿Qué recibían ellos a cambio? Títulos y franquicias que el monarca les otorgaba al empresario. O sea, esa era la gratificación, el premio. También se estipulaba generalmente el plazo de 1 año para la realización de la empresa, o sea, les daban un tiempo también. En eso consistía la capitulación. Por eso es que mucho español se vino con esa idea. Con la idea de que, primeramente, el error, no conocían el maíz era una planta autóctona, a distancia pues se ve amarillo. La ambición con que ellos miraban el nuevo mundo, pues pensaban que era oro, oh sorpresa. Pero hubo otros beneficios. Ahora bien, la hueste. ¿Qué era ese término de la hueste? La hueste era una institución de origen medieval, Edad Media, de naturaleza castrense, por medio del cual un señor o un consejo municipal, una persona con cierto poder y económico, por sí mismo organizaba un ejército para ejecutar lo que hacían, o más bien lo que podían ellos conquistar. Esa capitulación, pues ya estando allá, ellos hacían esa actividad a nombre del rey. Era un hecho de armas a cambio de ciertos privilegios, pero sobre todo por el territorio ganado. Es decir, el caudillo o capitán que se embarcaba con su milicia de manera voluntaria a cambio de obtener una participación en el botín de guerra. ¿Qué obtuvo de beneficio Hernán Cortés? ¿Qué le dieron a Hernán Cortés? Entonces, ese es uno de esos beneficios de la hueste. La hueste como forma militar, junto con las capitulaciones, resultó ser muy exitosa en la conquista. Pues en la hueste también había oficiales reales, autoridades fiscales, quienes se encargaban de cobrar los impuestos que correspondían a la corona. Junto a ellos también iban los eclesiásticos que cubrían las necesidades de tipo espiritual de los conquistadores. Y en los territorios conquistados se encargaban de la evangelización. O sea, querían evangelizar a los indígenas. Los marinos, pues, lógicamente, eran profesionales para venir desde España hasta América. Su función era trasladar a la hueste por el mar.
por ello se les pagaba un salario, y esa era la función, o sea, entender que la hueste era un grupo de personas que se organizaban desde España para venir a conquistar, a ganar terrenos a la Nueva España. Ahora bien, hablemos de la instrucción. Hemos visto hasta ahorita dos figuras que se utilizaban durante la conquista, la capitulación y la hueste. Hablemos ahora de la instrucción. ¿Qué consistía? La instrucción era un documento que se expedía o que expedía la autoridad indiana, el Consejo de Indias, que lo vamos a ver más adelante, a una residencia en América donde se otorgaban las reglas a seguir por la expedición. Entre ellas, el tipo de actividades a realizar, el comportamiento de las expediciones, de los expedicionarios, las facultades y la jurisdicción de las autoridades, como tomar la posesión de las tierras descubiertas, el trato a los indígenas, entre otras. En otras palabras, contenían todas las reglas que deberían ejecutar para el proceso de colonización. Bueno, eso es en teoría. En la práctica ustedes ya saben qué hicieron, cómo actuaron. Pero no todos, ¿no? Entre ellos venían varios clérigos que protegían a los indígenas, que se encargaban de instruirlos, de evangelizarlos. La encomienda. Guillermo Margadano dice que la encomienda consistía en que un español recibía un privilegio de cobrar los tributos de los pueblos de indios. O sea, tenía la función de cobrarle a los pueblos. De acuerdo a una tasa previamente establecida. A cambio, tenía la obligación de cristianizar a los nativos, a los indígenas. O sea, yo les cobro a los indígenas, yo los cristianizo y les doy educación. Dedicar una cuarta parte de lo que les cobraba a la construcción de iglesias y supervisar la aplicación de las leyes protectoras a los indios. Otro sueño nada más era eso. O sea, la realidad, ¿cuál fue? Ustedes lo conocen. Sí hubo algunos que sí se preocuparon por esa parte, pero veamos esto con más realidad. Nosotros que vivimos acá en América y que tenemos esa facilidad de estudiar, ¿qué hicieron con los indígenas? Las autoridades españolas crearon ¿qué? Instituciones por las siguientes causas. Otorgar recompensa a los primeros conquistadores. Todos los que llegaban tenían sus recompensas, sus tierras y su porción de indígenas para evangelizarlos. La realidad que fueron esclavizados. De cristianizar a los indios sin ningún costo para la corona. O sea, de lo que ellos cobraban a los indígenas, a los pueblos indígenas, de allí deberían hacer esa actividad. Y dar un fortalecimiento a la organización militar. Era muy importante esa otra parte. Entre los deberes se encontraban los siguientes. No podían enajenar la encomienda, o sea, no se la puedo vender a nadie más. Los frutos de la hipoteca sí podían ser hipotecados, o sea, todo lo que tuvieran. Las encomiendas eran indivisibles, eran solo de esa persona a quien se le asignaba. Y debían agrupar encomiendas. Cuando esas eran muy reducidas, las agrupaban. Asimismo, existía la confiscación de tributos a los encomendadores para sostener situaciones de emergencia. Y fijación de tasas de tributos. Ellos mismos se los fijaban. Y contribuían al pago, ya dijimos, de los gastos de la evangelización. Vean cómo se distribuye en la conquista la actividad del Estado. ¿Para qué? Para cumplir el fin que tenía el Estado, tener el control en una población dentro de un territorio. Ellos tenían el poder para ejercerlo dentro de un determinado territorio que era habitado por ¿quiénes? Por los indígenas. Ellos traían esa encomienda. Y para ello se dividían en estas diferentes. Ahora bien, el encomendadero tenía que vivir
en la encomienda, o sea, no tenía que irse, no se le permitía ausentarse. En caso contrario, que si no hubiera quien lo cubriera, se consideraba a los indios libres de la encomienda y quedaban como vasallos directos de la colonia, de tú a tú, de iguales. Entonces, esa era la cuestión. No permitir que el indígena se pusiera en esa igualdad con la corona. Ahora bien, después llegamos a la otra figura, el repartimiento. ¿Qué hace el repartimiento? Es un sistema laboral de rotación donde los indios eran destinados a realizar ciertos servicios personales y remunerados a los españoles. O sea, a los españoles había que pagarles. Asimismo, eran instruidos en las cosas de la fe. Había que meterle en la religión. Había que evangelizarlos. Por cada indio que se evangelizaba, debía pagar un peso de oro cada año al fisco. Este sistema trajo como consecuencias que el despoblamiento de las islas, porque ¿dónde había gente? Cuba se quedó sin indígenas, tuvieron que traer negros de África. Y pues de ahí fue donde dio inicio la esclavitud para este continente americano. La mano de obra barata. El indígena era considerado persona o no era considerado persona. El negro no era considerado persona. El indígena era una persona que tenían que educar, que darle una formación. Y para ahí hay una película muy buena. Así pasamos a explicar el sistema de gobierno que existía en la Nueva España. Explicamos en la conquista, en qué consistió, y en eso se basaron todos esos años. Pero más adelante ya, una vez establecida la Nueva España, ¿cómo se organizó esto? Había órganos metropolitanos que ellos se encontraban en España. El rey, lógicamente, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. En América, en la Nueva España, tenían, ¿cuáles eran esos órganos? El virrey, la Real Audiencia, los gobernadores, los corregidores y alcaldes mayores, cabildos españoles y de indios. Vamos a tratar de explicar levemente en qué consistían estas actividades en la Nueva España por parte de los conquistadores. ¿Cómo se estructuró el Estado para llegar a nuestro estado actual? El rey, pues lógicamente ejercía la autoridad, la titularidad del poder sobre una diversidad de territorios con consideraciones jurídico-políticas. Su autoridad era como una encarnación personal del Estado, o sea, donde estaba él era el Estado. Y en algunas ocasiones, pues también era el Estado teológico, él controlaba todo. Era el supremo rector de la comunidad, lo que se representaba por medio de insignias, su trono, corona, el cetro, etc. O sea, esa era la insignia. ¿Cuáles son nuestras insignias como Estado? Actualmente, hemos cambiado que tenemos una bandera tricolor con su águila. ¿Qué más tenemos? La campana de Dolores. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra insignia como Estado? La Constitución. Entonces, vean cómo vamos modificando ciertas cuestiones. El rey también tenía ciertos derechos y prerrogativas como el mantenimiento de la paz, era responsable, la impartición de justicias y las minas, la acuñación de monedas. O sea, no solo era la paz, sino también que lo que a ellos les interesaba el dinero. Tenía un poder de decisión frente a otros reinos. Lógicamente, este es un reino, este es otro reino. Ahí estaba el derecho de la guerra, el derecho de la paz, la celebración de tratados y los envíos de embajadas a esos otros reinos. El rey tenía la creación de normas. Actualmente, ¿quién crea las normas? Gracias, hasta luego. Tenemos un poder legislativo que es el encargado de... O sea, vean cómo va cambiando. El rey era el que tenía el poder sobre el Estado, el que actuaba en representación del Estado para la guerra, para la paz, para celebrar contratos.
y también creaba la norma. Ahora, una cosa es el que crea la norma y otra cosa es el que tiene el poder político. También el rey debía defender la fe cristiana e intervenir en las organizaciones eclesiásticas. Era el derecho de patronato sobre la iglesia en las Indias. Ellos eran quienes manejaban. Era la cabeza de la monarquía. Era fuente de toda potestad y jurisdicción, con atribuciones amplias. Gobierna el reino, confería dignidades, nombraba a los ministros, oficiales. O sea, era un poder absoluto que tenía. No había esa división, esa serie de pesos y contrapesos que ahora nos estamos peleando aquí en nuestro México entre el poder ejecutivo y el poder legislativo por el exceso de sueldos que tienen. La Nueva España era un reino ¿de quién? ¿A quién pertenecía la Nueva España? ¿Quién financió la colonia, la invasión? ¿Quién financió? Pues fue Castilla y León, ya que por medio de esas conquistas a estas se le habían sido donadas. En consecuencia, los habitantes de las Indias de América eran súbditos de la corona de Castilla y de León, Fernando y doña Isabel, sin importar la raza o condición social. Y por lo tanto también tenía el deber de protegerlos. Los monarcas españoles no tuvieron esa importancia de venir y tener una injerencia directa en asuntos indianos, sino más bien se servían de sus delegados, de sus secretarios de despacho, que eran quienes enfrentaban dichos asuntos ante el Consejo de Indias, que lo vamos a explicar a continuación. Esa era la actividad del rey. Si se fijan, tenía todas las funciones de dirección, de creación de leyes, de mantenimiento de la paz, el orden, la guerra, designar las prerrogativas, dar los derechos. Entonces, no había un control sobre el rey. El rey era absoluto, él disponía, hacía. El Consejo de Indias, este Consejo de Indias nace en 1524. ¿Cuándo se descubre América? En 1492. Hasta 1524, ahora sí, surge un Consejo de Indias. Era como un sector particular del Consejo de Castilla. Todas las resoluciones jurídicas estaban en sus manos. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Era un órgano de autoridad supremo y autónomo para la administración de la América que estaban conquistando. Constituido por un presidente, un consejero, consejeros propios. Con el tiempo esto se fue burocratizando, surgieron los cancilleres, los registradores, los fiscales, los secretarios, los tesoreros, los alguaciles mayores, los contadores, los que hacían el trabajo, los escribanos. El Consejo de Indias era el segundo en categoría después del Consejo de Castilla. ¿Cuáles eran sus funciones del Consejo de Indias? Era un cuerpo legislativo. Ya dijimos que el rey no se encargaba respecto de América, de las Indias. No se encargaba de esa actividad, la delegaba. Ellos eran los cuerpos legislativos, preparaban las leyes, disposiciones generales, hacían los órganos de consejo, respondían las consultas, emitían los dictámenes. Eran órganos administrativos, eran los intermediarios entre el rey y las administraciones regionales y locales de América, de las Indias. Era un tribunal supremo, pues resolvía en última instancia los asuntos sometidos a su competencia. El Consejo de Indias duró hasta 1720. En 1720 se vuelve a redistribuir. Ahora sí, se encarga de la guerra, se divide las funciones del Estado, la Marina que iba y venía a América, y se encarga de la justicia, se encarga de la iglesia y los cobros para América. Y posteriormente el comercio que iba y venía. Ya no solo era la armada, sino que los barcos que iban y traían.
Este Consejo de Indias duró hasta 1834. ¿Cuánto duró? Más de 100 años controlando la colonia. ¿Cómo se modifica el Estado? Más bien, las nuevas colonias americanas con eso. De ahí viene la Casa de Contratación de Sevilla. Esta se creó en 1503, mientras que la otra se creó en 1524. ¿Cuál era la función de la Casa de Contratación de Sevilla? ¿Cómo se organizaba la corona española para esa nueva actividad que tenía, que era la conquista de América? Véanlo. Se creó en 1503. Era el primer cuerpo administrativo de carácter comercial. Su función era supervisar y proteger todos los descubrimientos americanos. Era el órgano rector del comercio, que era la principal función de la conquista, el comercio. Y también toda la índole política, judicial, fiscal, administrativa y científica que en su tiempo existía. También tenía la Casa de Contratación de Sevilla, tenía la función de aduanas. Regulaba el comercio y lo administraba. En sus instalaciones, ahí mismo en la Casa de Contratación de Sevilla, se debía de almacenar, vender y contratar todas las mercancías y aparejos necesarios para el viaje a las Indias y la contratación de quienes iban a ir, para tener un control quién estaba en América. De la misma forma, se hacían que los bienes que arribaban a las tierras americanas, qué era lo que tenían que llevaban. O sea, y había un control de qué se recibía en España y qué se recibía en América. Por aquello que los naufragios que se daban durante el viaje. Asimismo, la Casa de Contratación de Sevilla registraba y controlaba todas las operaciones que se llevaban a cabo por cuenta de la Real Hacienda. Y ellos mismos equipaban a los navíos que utilizaban para el tráfico mercantil. O sea, que no escapara nadie. El rey tenía ese control absoluto por medio de esos delegados. Era un órgano consultivo del monarca en materia hacendaria. Pues toda la riqueza de América iba hacia allá, todo lo de las minas iba hacia allá. El nuevo comercio de productos americanos y los nuevos productos o los productos nuevos para América que venían de Europa, había ese control. Esta Casa de Contratación de Sevilla desapareció en 1790. El Consejo de Indias desaparece en 1834. La de Contratación de Sevilla en 1790 desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque el Consejo de Indias estaba mejor estructurado y tenía, ¿qué funciones tenía? Pues la guerra, el Estado, la Marina de Guerra, la justicia, la iglesia, suple a la Casa de Contratación de Sevilla en sus funciones. Ahora bien, ¿cómo se estructuraba el Estado en la Nueva España? Lógicamente, estaba integrado por un virrey y la Real Audiencia. Eran los que tenían el mando en los pueblos colonizados. Los virreyes eran los representantes personales del rey en América. Era un cargo vitalicio y hereditario. ¿Cuál era su función? El gobierno, la justicia, la guerra y la hacienda. ¿Había guerra en esos casos? No, la guerra era contra los indígenas. Colonizar, dominar a los indígenas. En cuestión de gobierno, política y administrativamente actuaban como gobernadores del reino en América. Ellos nombraban todas las autoridades de las que no tuvieran una prohibición expresa de hacerlo. O sea, ellos tenían ese poder, era un rey en América, que dependía del rey de España. Era el virrey. Tenía facultades reglamentarias y de creación de ordenanzas. Vigilaba el despacho de los correos, ojo, controlaba el correo el virrey. Los abastos, los precios. La limpieza, la iluminación de las calles, el mantenimiento de la paz y el orden
y concedía a nombre del rey licencia y autorizaciones, confirmaba elecciones municipales, o sea, lo que hacía el rey en España, el virrey lo hacía acá, en cuestiones de gobierno. En cuestiones de justicia, ¿qué hacía? Actuaba como presidente de la Real Audiencia. Era representado del monarca como fuente suprema de justicia. El virrey era la fuente suprema de justicia y quien administraba la justicia en primera instancia a los indios. Y conocía de los juicios en que estos indígenas eran demandados. Conocía de los delitos comunes cometidos y podía perdonar delitos comunes. O sea, era el que impartía justicia al virrey también. En guerra y marina, ¿cuál era su función? Era el capitán general de toda la marina y de los ejércitos que tenía en América. Podía disponer de las expediciones militares para la guardia y defensa de sus provincias y contaba con el mando supremo de las Fuerzas Armadas y de la flota de la Marina de los Estados de España. Entonces vean cómo era el comandante supremo de todas las Fuerzas Armadas. Es como es actualmente el presidente de la República. Es el comandante supremo de todas las Fuerzas Armadas, aérea, armada y el ejército. Pero también el rey era el responsable de la hacienda. Cuidaba del buen recaudo, de la administración, la cuenta, la cobranza, y procuraba su aumento y transparencia en el cobro y administración. Pero ¿qué era la Real Audiencia? Estas eran las funciones del rey. ¿Qué era la Real Audiencia? Donde el rey era el que la representaba. Era el órgano básico para el gobierno y la administración de justicia. Una función política de garantizar el equilibrio de poderes buscado por la corona. Él debería de controlar todo en los pueblos de América para la corona. Era el responsable y para eso era el comandante supremo de todo el ejército. Podía disponer de la hacienda, podía nombrar, quitar funcionarios. Por audiencia, actualmente, ¿qué es lo que se entiende? Es el acto de oír o extender cualquier exposición o petición, fuera esta o no judicial. Era el más alto órgano de administración de justicia. ¿Cuál es nuestro más alto órgano actual de justicia? La Suprema Corte, un poder independiente del Ejecutivo. Aquí no, el virrey era esa parte. Él era el comandante de las Fuerzas Armadas, él era el que administraba la hacienda, él era el que impartía justicia. Era el máximo órgano. Y quienes componían la Real Audiencia se llamaban oidores, que al mismo tiempo eran miembros del Consejo Real. Actuaban de una forma colegiada y resolvían los asuntos por la vía sumaria, rápido, sin forma de juicio, sin forma de juicio. Todavía estábamos en la Inquisición. Eran juez y parte. Si se fijan, la justicia, ellos decidían, ellos sancionaban, ellos resolvían. Entonces, eran los alcaldes de la corte. Con ese carácter actuaban en forma individual y conforme a derecho, pero con competencia y procedimientos distintos. Ahora bien, los alcaldes de la corte, ¿cuál era su función? ¿Qué hacían? Ellos conformaban un tribunal respecto del cual era posible apelar ante la Real Audiencia. O sea, la Real Audiencia era quien resolvía al final como nuestra Suprema Corte. Se ocupaban del despacho de apelación en materia civil y criminal. En primera instancia, los casos de la Corte y pleitos sobre servicios y cosas pequeñas, donde sus resoluciones se podían apelar ante el Consejo. Estaba integrada por un presidente, magistrados que eran entre 8 y 12 oidores, 4 o 5 alcaldes de crímenes, 2 fiscales, uno civil y otro de crimen. Y los subalternos
y empezaban a surgir los abogados. La función jurisdiccional, ¿cuál era la función jurisdiccional de la Real Audiencia? Se dividían en justicia ordinaria y extraordinaria. O sea, vean, ¿para quiénes era la ordinaria y para quiénes eran las extraordinarias? Era dependiendo del caso. Esta Real Audiencia fue extinguida en 1823. ¿Cuándo fue nuestra independencia? O sea, ya dentro de la independencia de México, entramos a suplir a la Real Audiencia que tenía estas funciones. Entonces, vean cómo salimos de una forma de Estado y mudamos a otra. Donde el rey era el rey absoluto, tenía otros órganos con quienes se auxiliaba, pero él seguía siendo la cabeza. Esto se extingue en 1823. Dentro de ese mando que tenía el virrey, existían los gobernadores de provincia. En los distintos distritos en que la colonia se dividía, estaban conformados por los gobernadores, los corregidores, los alcaldes mayores. ¿Qué hacía el gobernador de provincia? Estos tenían la jurisdicción de las provincias sin sede de audiencia. Ellos no, eran el control de la provincia. Constituían la autoridad superior de esa jurisdicción. Eran denominados gobernadores por designación real. ¿Quién designaba al gobernador? Pues el virrey, a propuesta del Consejo de Indias, y tenían el título de gobernador y capitán general. Era el comandante supremo de todo el ejército, la marina que tuvieran dentro de esa provincia. También había gobernadores por elección local que realizaban los cabildos de indios. O sea, esa elección local eran los cabildos, pero de los indígenas. Y de los españoles bajo ciertas circunstancias extraordinarias. Sus facultades se dividían en que, ojo, ¿a cuáles se parece? Gobierno, justicia, guerra y hacienda. Era la misma función que tenía el virrey. Es la misma función que tenía el rey en España, quien las delegaba en otros. Ellos eran los gobernadores de la provincia, los responsables ante el virrey. El virrey era el responsable ante el rey en España. ¿Qué hacían los corregidores y alcaldes mayores? En ese tiempo, en la Nueva España, al ser trasplantada las instituciones castellanas, aparecen los cargos de alcalde, el alcalde mayor y los corregidores. La primera surge como una institución de carácter estrictamente judicial en los corregidores. Y surgen a partir de 1531, quienes sustituyen a los encomendadores. Carecían de título legítimo o sus beneficios se extinguían. Eran nombrados directamente por el rey y posteriormente por los gobernadores y virreyes. O sea, vean, el virrey nombra a los gobernadores para tener y crear esa lealtad. ¿A quién nombra? Pues va nombrando a los corregidores, a los alcaldes mayores para amarrar esa lealtad, esa cadena de mando que debe de existir. Pero estos duraban en su cargo solo 5 años. Las funciones de los alcaldes y corregidores abarcaban desde lo mismo que los otros: gobierno, justicia, guerra y hacienda. O sea, había una distribución, la provincia, a esa parte donde surgen los municipios. Ellos eran los responsables de esa extensión territorial municipal. Actualmente, ¿quién es el responsable del mando territorial de un municipio? Pues el presidente municipal, que tiene cierta cuestión en relación de gobierno, tiene cierta función de justicia, no de guerra no tanto, ahora es seguridad pública, pero tiene un control sobre la hacienda, un cierto control, no todo, controla cierta relación del fisco.
Una parte es de la federación, otra parte es del estado y otra parte la cobra el municipio. Esa era la misma función que tenían los corregidores y los alcaldes mayores. El cabildo español y de indios. Estamos hablando de esa otra parte, cómo se organizaba en la Nueva España. ¿Cuál era la estructura de gobierno para controlarla? Eso tenía jurisdicción a nivel municipal. El cabildo regía y administraba los consejos en las ciudades, las villas o lugares. ¿A quiénes se parecen actualmente? ¿Cómo se le llama actualmente los que controlan una sindicatura? O sea, ¿cómo se va distribuyendo el mando? El control del Estado. Estos crearon ordenanzas a nivel municipal. ¿Qué se crea? El bando de policía. En ese entonces ellos crearon ordenanzas, bandos, normas para uso de bienes comunales. Ejercían un control sobre todas las actividades gremiales que existían. Las actividades farmacéuticas que en ese entonces se llamaban boticas. Y eso lo podemos ver en las películas de Cantinflas. En algunos pueblos todavía existen las boticas. Eran los responsables, los cabildos españoles y de indios, de la higiene, de las políticas públicas encaminadas ¿a qué? A la higiene, a las aguas domésticas, a los mercados y a la administración de algunos impuestos. Ellos otorgaban los solares, controlaban la policía local y la milicia. Reglamentaban las fiestas y todo lo relacionado con la vida diaria de esa comunidad, ya sea de indios o españoles respectivamente. Tenían un control sobre todo lo que ahí se movía. Ahí es donde empezamos a ver esa injerencia de la iglesia hacia las poblaciones. Ellos marcaban sus fiestas de acuerdo a los santorales que tuvieran y empezar a meterles esas fiestas. Aquí en Sinaloa no tenemos esa parte, pero en otras partes sí se ve y se siente todavía. La corona o los virreyes se reservaban el derecho de confirmar o reformar los acuerdos municipales como requisitos de validez. O sea, la corona seguía teniendo ese control. Pero, por ejemplo, aquí, específicamente en esos municipios donde la corona española intervenía, Veracruz, Acapulco, la parte de la península de Yucatán, Campeche. ¿Qué había ahí? Eran los principales puertos de comercio. Entonces la corona controlaba, el virrey entraba directamente a controlar esa parte. ¿Por qué? Porque ahí estaba el mayor flujo de ingresos de productos de España y el flujo de riquezas, todo lo que se llevaban, pues, especialmente oro, plata, a España. Entonces tenían que tener ese control. Por eso, si bien eran nombrados por los gobernadores de las provincias, también la corona podía reservarse esa parte. Se parece esa forma de control a la que existía en el ex Distrito Federal, donde el presidente de la República nombraba a ciertos funcionarios, entre ellos de seguridad pública. Tenía cierto control. Era el Distrito Federal la zona donde el presidente de la República controlaba. De facto, de derecho, pues había un desbarajuste porque el Distrito Federal pedía ciertas atribuciones como los estados realizaban funciones de un estado o entidad federativa y había que darles esa parte. Por eso es que se regula y se forma como un nuevo estado, la Ciudad de México. Y de aquí es donde surge el Real Patronato. ¿Qué era ese Real Patronato? El Real Patronato era una institución de la corona que tenía por objeto que objeto de la intervención de la autoridad estatal en los asuntos de la iglesia. En la Edad Media se utilizó como una forma de incluir el poder político y la expansión del cristianismo. Entonces, ese real patrono, ¿qué función tenía? Pues el derecho del patrono tenía que dar una aportación económica
el derecho al patronato para establecer iglesias en los territorios que se iban conquistando, donde les llamaban ellos infieles. A esas poblaciones recién conquistadas exigía el patronato la fundación y dotación de dichas iglesias. Así, el poder político adquiría el deber de ayudar al clero en la evangelización. El presidente, el gobernador tenía la obligación de ayudar. Los cabildos tenían la obligación de ayudar. ¿Por qué? No se le olvide que la iglesia y el monarca eran en parte la misma persona. La iglesia controlaba. ¿Quién en Europa imponía las coronas a los reyes? Pues el Papa seguía teniendo ese control. Pues el derecho al patronato tenía que darse una aportación económica para establecer iglesias y ayudarlos en la evangelización. También tenía su origen en las bulas alejandrinas, donde se otorgaban derechos sobre la iglesia. Y esto se divide en 3 rubros, esas bulas alejandrinas. El derecho de presentación. De esta forma se distinguen los siguientes derechos de la corona. ¿Cuál era? Presentar candidatos para beneficios eclesiásticos vacantes, de autorizar la construcción de iglesias, cobrar impuestos eclesiásticos, el diezmo, de negar en su territorio la promulgación de ciertas decisiones del Vaticano, supervisar la vida monástica. O sea, ellos supervisaban también esa parte. ¿Mediante quién? Los obispos. Actualmente siguen teniendo ese control los obispos. Eran los responsables de ese cobro del diezmo. Y se utilizaban en provecho de la iglesia. Salvo de ese diezmo, de ese 10% que cobraban, le llamaban un noveno que se utilizaba para darlo a la colonia, para darlo a la corona. Ese era, cómo contribuía. El Estado contribuye, pero dentro de ese diezmo que tú recoges en tus feligreses, tiene la obligación de regresar de ese 10, un noveno para la corona. Te doy, pero también recibo. Y todo se mantenía en esa estructura y orden que duró hasta la independencia. ¿Por qué se acabó este sistema de gobierno? Porque surgen nuevas ideas de Estado, va llegando un hartazgo en la Edad Media donde el rey era absoluto y se da, ¿qué? La Revolución Francesa, con las ideas que ya venían arrastrando de la independencia de las 13 colonias, en donde había una república, eran entidades independientes que se unían con un fin, de apoyarse mutuamente, en donde el poder no estaba en una sola persona, sino que estaba dividido en ese juego de pesos y contrapesos. Se viene la Revolución Francesa, aparece la República, aparece la Constitución con sus poderes, el Ejecutivo el que manda, el Legislativo que hace leyes y el Judicial que las aplica. Las diferencias entre Ejecutivo y Legislativo las resolvía el Poder Legislativo. Entonces, bajo esas ideas que se expanden a todo el mundo, también llegaron a América. Las diferencias, las desigualdades entre el español nacido en América y el español nacido en España van dando pie a eso. Las desigualdades entre los indígenas que no podían ir escalando niveles en ciertos niveles de la administración, del ejército, de la armada, va creando esa parte. En cierta parte el indígena empieza a ilustrarse, en cierta parte el español siente que no es tomado en cuenta por España. Y las diferencias entre el español nacido en América y el español peninsular. Vienen todas esas ideas de la Revolución Francesa y se viene la independencia de México. Pero esa independencia de México no se dio así como todos pensamos. Se da independencia para conquistar, para mantener este poder, todas las colonias de América para Fernando, dado que España había sido invadida por los franceses. Pero ya que estaba en esa disyuntiva, tuvieron la oportunidad de separarse, buscar esa división
ser independientes, conocían la nueva estructura del Estado que venía. Y es así como surge nuestra república, bajo esas ideas que se vinieron arrastrando entre los centralistas y los federalistas. Y después, más adelante, llegamos hasta en la guerra de reforma entre los conservadores que querían la iglesia y los liberales que querían la república. México nació como una república. Primer momento, surge un rey que no logró hacer nada, Iturbide. ¿Por qué? Porque el sueño siempre fue una república. En la guerra de reforma nos traen a Maximiliano de Hamburgo. El sueño de los creadores del Estado mexicano siempre fue una república. ¿Por qué? Por todo lo que pasó durante la colonia. Y es ahí donde se da ese enfrentamiento entre esas dos formas de Estado, el monárquico y la república, durante Benito Juárez. Lógicamente teníamos el apoyo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Ellos tenían la república. Ellos no querían la injerencia española, entonces el apoyo fue en ese sentido. Fue una invasión y una adopción ideológica por medio de los franceses y por medio de el ejemplo de las 13 colonias, que también se independizaron de Gran Bretaña. Y es así como llegamos a nuestro actual Estado, con todas esas partes que dividimos en esa historia del derecho durante los primeros años de la lucha por independencia. Después, una vez que se otorga la independencia, la podemos dividir entre la lucha federalista y centralista con Santa Anna, y después en la instauración de la Constitución de 1824 en el 47, y de ahí es cuando empieza a surgir don Benito Juárez, en esas ideas de la república libre de la iglesia. Entonces esa es la parte de la historia que hoy quería platicarle. Pero ¿dónde está el derecho esto? ¿El derecho qué es? Dijimos que el derecho es el conjunto de normas que regula a las personas en sociedad. Y vemos aquí cómo la corona española va regulando a las personas que vienen a América. El derecho también regula ¿qué? El comercio, y tenemos el derecho mercantil. El derecho también regula ¿qué? La administración del Estado. Vean cómo se administra el Estado. El derecho también en esa regulación de expedición de leyes, ¿quién las ejercía? En un primer momento, el virrey, el rey, el virrey. Ahora, con esas ideas de república hay un poder, el poder legislativo que se encarga de crear. Ahora me toca a mí preguntarles, dado que ya me pasé de la raya con la exposición. Aquí lo importante es que ustedes entiendan cuál era esa división que existía. Cómo se dividían en esos órganos locales y en esos órganos metropolitanos. ¿De dónde venían? ¿Cuáles eran? Ese Consejo de Indias que había, ¿cómo estaba estructurado? Tengo aquí un librito que se llama Las Cartas de India. O sea, ¿cuál era la función? Al ponerme a leerlo, es esto que estoy diciendo, cómo se organizaban ellos. Ese Consejo de Indias, ¿qué hacía? Esa Casa de Contratación de Sevilla, ¿qué hacía? ¿Cuál era esa función del rey? Entonces, entender que los órganos metropolitanos como el rey, el Consejo de Sevilla y la Casa de Contratación de Sevilla fue la primera organización para darle estructura a los estados colonizados, más bien a los pueblos o territorios colonizados en América. Pero una vez que ya estaba esa injerencia en América, había que hacer una nueva redistribución en América. ¿Qué hace el virrey? ¿Qué hace la Real Audiencia? ¿Qué hacen los gobernadores? Vean cómo se reestructura el Estado. Aquí estamos viendo esa parte de la parte orgánica de la Constitución. La parte orgánica de la Constitución es donde se estructuran los 3 poderes del Estado. Eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo. La Constitución en su parte dogmática están los derechos fundamentales, los derechos humanos establecidos allí.
Y en la parte orgánica del Estado, aquí tenemos qué hace el virrey, la Real Audiencia, el gobernador. Eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo para en su momento poder argumentar de esto. Entonces, los órganos metropolitanos pues son esos tres, los órganos locales, esos otros tantos. Y ahí vamos avanzando hasta llegar a nuestro actual estado.